Hablar de infectadura me parece que ofende a los infectólogos, cuando en realidad lo que se quiere es confrontar con políticas del gobierno. Tengo diferencias con las personas que califican de dictadura a un gobierno que te podrá gustar o no, pero fue elegido democráticamente. Como fue elegido democráticamente Alberto Fernández, fue elegido Horacio Rodríguez Larreta, fue elegido Kicillof y cada uno de los otros 23 gobernadores. De acuerdo a los datos que pudimos corroborar en el Destape, Argentina ya trabaja al 70% de lo que plantea su propia actividad económica. Yo creo que hay que frenar, hay que ir a lo esencial, a que se mueva la población esencial nada más y que el resto se quede en sus casas, en el territorio del área metropolitana bonaerense, donde hay más cantidad de casos. La empresa, la aerolínea de bandera, que por el momento solo viene realizando vuelos de repatriación o para traer suministros médicos, manifestó la intención de justamente suspender a lo que sería más del 60% de todo su personal. El gobierno convocó a un concurso de proyectos para combatir el coronavirus. Los beneficiados en general o son funcionarios, ahora te vamos a dar caso, o son muy afines y militantes del gobierno. Macri espiaba a los propios. En primer lugar, a Rodríguez Larreta. Hay seguimientos a Rodríguez Larreta con fotografías de Rodríguez Larreta en actividades de la vida pública y de la vida privada. En Estados Unidos, al menos 25 ciudades de esa nación decretaron toque de queda nocturno tras las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd. Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a una nueva edición de Alta Data, el lugar donde te enterás todo lo que pasa en un toque. Retrocedemos de fase en el área metropolitana de Buenos Aires. Te lo cuenta hoy el viceministro de la provincia sobre el anuncio que se viene para las regiones más complicadas por la pandemia del coronavirus. Además, el testimonio de Horacio Berbisky con la bomba de la semana. Macri espió bajo su gobierno al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Te lo cuenta hoy el perro Berbisky. Además, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Nicolás Kreplak, viceministro de la provincia de Buenos Aires, nos cuenta: ¿retrocedemos de fase por la pandemia del coronavirus? Escúchalo. En vez de quedarnos en la misma fase, si no habría que retroceder de fase, y lo pregunto porque, según lo que fue informando el presidente, cuando la tasa de duplicación de los casos era menor a 15 días, volvíamos a fase 2. Y en teoría nos quedamos en fase 3. Te hago esta primera y después te hago la segunda. ¿No habría que retroceder en lugar de quedarse en el mismo lugar? Yo pienso que sí. Yo pienso que estamos en ascenso, en la parte de ascenso de la curva. ¿Se acuerdan que al principio todos hablamos de horizontalizar la curva, achatar la curva? No, nos referíamos a esto. Cuando empieza a duplicarse los casos, hay que achatar la curva. Entonces ahora es cuando hay que producir las medidas de contención que reduzcan la cantidad de casos. Yo creo que hay que frenar, hay que ir a lo esencial, a que se mueva la población esencial nada más y que el resto se quede en sus casas, en el territorio del área metropolitana bonaerense, donde hay más cantidad de casos. Vamos con las cifras del día: 6.317.601 contagios en todo el mundo, ya son 376.610 los muertos, hay 2.834.163 recuperados. En Argentina hay 16.851 contagios, 541 muertes y 5.521 recuperados. En Brasil son 514.849 los contagiados, 29.314 muertos. La dictadura de los infectólogos, infectadura, así lo llamó un sector de la oposición en una carta publicada por 300 personas donde hay intelectuales, macristas. ¿Es un oxímoron? Ustedes me lo sabrán responder. Políticos también del macrismo, hasta influencer. Una carta que llevó mucha polémica. Rodrigo Núñez te cuenta acá en Alta Data por qué los argumentos no tienen ninguna validez. Mirá. A pesar del discurso de algunos medios de comunicación y de sectores de la oposición, la cuarentena en los últimos días no se profundizó, sino que de a poco se fue flexibilizando.
es que, de acuerdo a los datos que pudimos corroborar en el Destape, Argentina ya trabaja al 70% de lo que plantea su propia actividad económica. Y en algunas provincias ese parámetro se eleva a el 90%. Claro, esto fue debido al paso a la fase 4 de la enorme cantidad de provincias que tiene nuestro país, exceptuando al AMBA, debido a la mayor propagación de casos de coronavirus. Incluso Corrientes ya pasó a la fase 5 y se espera que en los próximos días más provincias se sumen a esta última fase, lo cual permitiría una mayor liberación de actividades para los trabajadores exceptuados. Así que si hablamos de infectadura, esta solicitada que firmaron algunos intelectuales del macrismo, por lo menos tengamos el decoro de limitarlo al AMBA, porque Argentina está compuesta por todas las provincias del territorio. Y quien también le responde a los que denominaron infectadura lo que está viviendo la Argentina es el infectólogo Pedro Can. Hablar de infectadura me parece que ofende a los infectólogos, cuando en realidad lo que se quiere es confrontar con políticas del gobierno. Y la verdad, no es mi caso por edad, no soy yo la persona, pero la mayoría de los infectólogos del país de llevar la infección a sus familias, y realmente que se los insulte de esa manera me parece bastante desafortunado. Y en tercer lugar, me parece que desde 1983 en adelante, a partir del nunca más, queda claro que la dictadura, todos sabemos lo que es. La dictadura significa 30.000 desaparecidos, significa secuestros de bebés, violaciones y de asesinatos y de demás cuestiones. De modo que colgarle el mote de dictadura a los infectólogos o a un gobierno cualquiera, y no importa el signo que tenga, me parece que es violar ese pacto democrático con el cual me parece que coincidimos, si no todos, seguramente más del 90% de los argentinos. Tengo diferencias con las personas que califican de dictadura a un gobierno que te podrá gustar o no, pero fue elegido democráticamente. Como fue elegido democráticamente Alberto Fernández, fue elegido Horacio Rodríguez Larreta, fue elegido Kicillof y cada uno de los otros 23 gobernadores. Bueno, y vamos con una de espías, lo reveló el periodista Horacio Berbisky. Mauricio Macri durante su gobierno espiaba al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. El seguimiento realizado de la AFI sobre figuras muy importantes del oficialismo de entonces, no de la oposición. Claro, Macri espiaba a los propios. En primer lugar, a Rodríguez Larreta. Sí. Hay seguimientos a Rodríguez Larreta con fotografías del Rodríguez Larreta en actividades de la vida pública y de la vida privada, que habían infiltrado una empleada doméstica en la casa de Rodríguez Larreta. Tremendo. Yo lo que publiqué y lo que dije es que hay fotografías de los seguimientos a Rodríguez Larreta. Pero no solo a Rodríguez Larreta, también al que fue presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, a quien identificaban con el nombre código de Punto Cero, al presidente del bloque de diputados de Cambiemos o Juntos por el Cambio, Nicolás Mazzot, a quien llamaban Durazno por el color de su pelo, es un colorado, y a una de las aliadas del macrismo en aquel momento, que es la diputada Graciela Camaño, Gracias. A quien identificaban como Ramona. Estados Unidos está en llamas, prendido fuego literalmente por las masivas protestas en todo el país por el crimen racial de un policía hacia una persona de etnia negra. Salieron a denunciar racismo en todos los estados de Norteamérica. Vamos a ver cómo hasta Donald Trump, el presidente, se tuvo que esconder en un búnker por cuestiones de seguridad. Mirá. En Estados Unidos, al menos 25 ciudades de esa nación decretaron toque de queda nocturno tras las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd. En Chicago, lo que comenzó como una protesta pacífica desembocó en violencia con carros incendiados y cristales de negocios destrozados.
Ante lo sucedido, el sistema de transporte público fue suspendido en el área. Además, una persona perdió la vida y 3 más resultaron heridas. En Seattle, las cosas pasaron de violentas a inimaginables cuando manifestantes sacaron de una patrulla 2 rifles AK-47. El encargado de seguridad de la estación local de Fox News los recuperó. En Salt Lake City, un hombre sacó un arco y flecha y empezó a apuntar hacia quienes participaban en una marcha. Varios de ellos lo detuvieron. Su vehículo también fue destrozado. En Miami, los manifestantes llegaron hasta el cuartel general de la policía, donde se apoderaron de un par de patrullas. En Tampa, hasta una tienda de deportes, después de ser saqueada en un centro comercial, terminó incendiada. En Kansas City, en medio de la protesta, autoridades comenzaron a lanzar gas lacrimógeno y arrestaron cientos de personas. En Grand Rapids, Michigan, toda esta calle resultó con vehículos incendiados. En Detroit, la policía lanzó gas lacrimógeno para tratar de dispersar a las masas. En respuesta, los manifestantes lanzaron granadas. ¿Por qué este tipo de reclamos en Estados Unidos por este gráfico que vamos a ver ahora? ¿Cuáles son las chances de que una persona sea asesinada por la policía de Estados Unidos por su etnia? Mirá, tremenda la diferencia de este cuadro que estamos viendo con esta probabilidad de ser asesinado por un policía. Lo encabeza, claro, los afroamericanos, primeros por lejos. Volvió Jorge Lanata a la televisión y volvió con una fake news, como no podía ser de otra manera. Vergonzoso, mirá. El gobierno convocó a un concurso de proyectos para combatir el coronavirus desde distintos enfoques. ¿Quién es que lo hizo? La Agencia Nacional de Promoción e Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. ¡Wow! No entra alguna tarjeta. Que dirige Fernando Peirano. Bueno, para esto destinaron un presupuesto de 5 palos, de dólares. 5 palos verdes, con el objetivo de financiar propuestas con un máximo de una gamba verde, $100.000 cada una. Se conoció la lista de los 64 seleccionados, todo el mundo entró a mirar para otro lado porque los beneficiados en general o son funcionarios, ahora te vamos a dar caso, o son muy afines y militantes del gobierno. Estuvimos laburando en el tema y encontramos, por ejemplo, uno de los ganadores es Diego Golombek. Diego Golombek está en la Universidad de Quilmes. Le dan plata para investigar los desafíos cronobiológicos asociados al aislamiento social. Es ese documento que ves. Pero el pescado podrido le duró muy poco. Inmediatamente Diego Golombek salió a desmentirlo así, con este tuit en las redes sociales que dice: me dicen que Lanata afirma que cobra un premio de $100.000 del Estado. No es un premio, es un subsidio de investigación COVID-19 por alrededor de $10.000, a cuya dirección renuncié hace rato y asumió otra investigadora CONICET. Bueno, y ya que estamos hablando de fake news, pasamos a otro capítulo. Luis Majul. Ahí estamos viendo lo que prometía a la noche Luis Majul. Antes del programa decía que iba a tener una noticia exclusivo, con infectados de la Villa Itatí, 637. Bueno, pero era todo mentira, la pifió feo, vamos a ver. Hasta tuvo que borrar el tuit. El que desmontó la opereta y le respondió fue Jorge Rial. Dice, pero los 637 nuevos infectados son en todo el país, no en Villa Itatí. Fake, le respondió Rial a Majul. Por la crisis por la pandemia del coronavirus, Aerolíneas Argentinas va a pedir la suspensión de 7.500 trabajadores. Te lo cuenta Mariano Parada López. Aerolíneas Argentinas ya comunicó su decisión de querer suspender a más de 7.500 empleados. Esto lo justificó a partir del parate que se lleva adelante por la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus, que viene afectando en todo el mundo, sobre todo a la industria aerocomercial y al sector turístico. La empresa, la aerolínea de bandera, que por el momento solo viene realizando vuelos de repatriación o para traer suministros médicos, manifestó la intención de justamente suspender a lo que sería más del 60% de todo su personal, calculado en unos 12.000 trabajadores. Por el momento todavía no hay fecha y no hay confirmación de una reunión con los gremios, quienes tienen que dar el aval en el marco del Ministerio de Trabajo para esta suspensión de los trabajadores, que sería, según la intención de la empresa, por 2 meses
junio-julio con un abono o con una asignación estímulo de cercana al 75 u 80% de su salario. Por lo bajo, los gremios vienen manifestando su rechazo a esa iniciativa, ya que dicen que no están de acuerdo con que haya una reducción salarial y en este caso no prestarían conformidad ante el Ministerio de Trabajo para la intención de la empresa. Tenemos más información, claro que sí, vamos con 3 al toque, 3 noticias que lees inmediatamente en el destapehoy.com. Arrancamos con la número 3, claro que sí. Gerardo Morales a favor del impuesto a las grandes fortunas. No me parece mal, en esta emergencia quienes están haciendo su mayor esfuerzo son los trabajadores negociando a la baja sus salarios para preservar el empleo del sector público, que no recibe aumentos salariales con una inflación que le come los sueldos. No conozco el proyecto en detalle, pero estoy de acuerdo con que los sectores más ricos realicen un aporte extraordinario, subrayó el mandatario provincial. Vamos con la número 2. Techín devolvió a ANSES los sueldos de 15.000 empleados para poder fugar y repartir ganancias. La corporación que controla Paolo Roca le devolvió al ANSES los aportes para los salarios de más de 15.000 empleados por alrededor de 500 millones de pesos. Y no por patriotismo, sino para poder repartir ganancias, recomprar acciones propias, fugar dólares y seguir operando a través de guaridas fiscales, es decir, para eludir las nuevas restricciones que puso el gobierno para mantener la ayuda a grandes empresas. Y la número 1, Brasil pasó los 27.000 muertos y Chile empieza a colapsar, el mundo está próximo a pasar los 6 millones de casos en todo el globo, además se supo que hubo 365.000 muertes en todo el mundo a raíz del COVID-19, Brasil ya es el 5º país con más fallecidos y Chile vio colapsado su sistema de salud en su capital. En el Destape de Radio, Roberto Navarro habló en exclusiva con Luis Enrique Mandetta, ex ministro de Salud de Brasil, que contó que Bolsonaro tenía toda la información sobre los riesgos de la pandemia. Yo creo que no es una renuncia personal mía, es una decisión del presidente que entendió que había una necesidad de hacer con que la economía no parase, no se quedase parada. Entonces, yo estaba hablando por la visión de salud, de vidas, de palpar vidas, que el aislamiento, el distanciamiento social en aquel momento era lo más indicado. Todo lo que el Ministerio de Salud decía que era para hacer, así es diferente. Entonces llegó un momento que era imposible continuar. Cuando usted hablaba con él, y le pregunto porque se imagina que no conozco a mucha gente que haya hablado con Bolsonaro, ¿él cuestionaba la veracidad del peligro del coronavirus? No había cuestionamiento, entendía que era, pero hacía su decisión por la economía, era una visión. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están del otro lado día a día, que nos acompañan con sus comentarios, también que nos ven, nos critican, nos elogian. Todo el programa del viernes ya están casi 100.000 visualizaciones, es un montón para un canal de YouTube y un programa tan importante como Alta Data, gracias a ustedes. Hoy elegimos un comentario, como siempre, este que está acá, ahí está. Eduardo Rodi dice: a Stolbizer se la devoró, el personaje antikirchnerista ya no es una dirigente política, es un meme, dice. Bueno, muchas gracias a todos, nosotros nos vemos mañana, como todos los días, a partir de las 18:30. Esto fue, como siempre, Alta Data. En Argentina no hay patriota, ninguno. ¿Dónde están los diputados? ¿Dónde está la reta de Macri de Scioli? ¿Dónde está la reta de Macri de Scioli? Lo quiero acá lo quiero. ¿Dónde están los diputados? ¿Dónde está la gente que defiende al pueblo? ¿Dónde está Barenboim? ¿Dónde está Barenboim? Quiero decir, ¿dónde está Barenboim? ¿Dónde está Pipo Chipolitaki? ¿Dónde está Pipo Chipolitaki? La única gente que dice la verdad en la Argentina. Sí, China, Brandolini y Javier Milei. ¿Vuelve Riquelme o no vuelve Riquelme? Alberto Fitzcarraldo era un ciudadano que hacía valer su queja ante los medios. Clarín ya fue, TN ya fue, La Nación también. Apoyemos a los medios que resistieron estos 4 años de Macri. Dale like al video, además déjanos un comentario, así este programa le llega a todo el mundo.